Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros ahora el doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado del expresidente Alberto Fujimori. Como ustedes saben, el día de hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció respecto a este tema, no directamente sobre el indulto, pero reconoció que el gobierno y el Estado peruano tiene todavía que solucionar un problema, analizar, revisar el proceso del indulto y prácticamente le ha dejado la responsabilidad de esto al Tribunal Constitucional. El abogado del expresidente está con nosotros. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Es correcta la interpretación? Lo que ha hecho la Corte hoy es decir que lo resuelve el Perú a través del Tribunal Constitucional. Es correcto, bueno, no tanto a través del Tribunal Constitucional, sino a través de la jurisdicción constitucional, que obviamente a la última instancia es el Tribunal Constitucional. Y obviamente también lo que se decía desde un inicio, que la Corte Interamericana no tenía, bajo las reglas de la competencia para el tipo de procedimiento que se había instado el tema en concreto, las facultades para anular directamente ningún indulto y que necesariamente y de manera previa tenía que este tema verse primero en Perú, si es que hubiera algún tipo de... ¿Primero en Perú o es que la Corte lo que ha dicho es este es un tema de competencia del Perú? Este es un tema de competencia de Perú, pero obviamente una vez que esto se termine de dirimir o se dirima finalmente en el ámbito que la Corte ha reconocido, que es el ámbito nacional, obviamente habrán personas que no están contentas con la resolución. Es decir, ¿va a volver esto? ¿Podría regresar nuevamente a la Corte? Eventualmente, claro que sí, ¿no? Si cualquier persona tiene algún tipo de lesión o considera que ha sido lesionada en su derecho, puede, bajo la lógica de las pautas... Es decir, la Corte cuando dice... En octubre le damos al Estado peruano para que resuelva este tema. Aquí no se ha resarcido a las víctimas del todo, reclaman el tema, por ejemplo, de la reparación civil, que en efecto nosotros mencionamos en su momento, Alberto Fujimori, de una reparación de 27 millones y medio más intereses. 27 millones y medio de soles no es más el intereses. íntegro, no es el íntegro, mejor dicho, los 27 millones son el íntegro de todos los procesos en los que el señor Fujimori fue condenado. Sí. No solamente por el tema Barrios Altos y la Cantuta. En el tema de Barrios Altos y la Cantuta la cuantía es diferente. Correcto, es, ¿no? Claro, me imagino menor. Pero el punto es decir, ¿no termina en octubre esta batalla legal? En octubre es el plazo para que las partes y el Estado hayan hecho lo que la Corte les está diciendo que hagan. Obviamente se dará cuenta el 29 de octubre los avances en el sentido de que la Corte está establecido. Pero está en manos del tribunal entonces. Está en manos de la jurisdicción nacional a un plazo determinado, que en ese plazo tendrá que darse las condiciones. Pero la jurisdicción nacional, es decir, el Ejecutivo, ¿qué puede haber más? No, el Ejecutivo no tiene nada que ver ya por ahorita. Eso. Pero el Ejecutivo es el que otorga el indulto a través de la Así es, el Ejecutivo es el que ha dado el indulto y el Ejecutivo no puede anular su indulto. Acordémonos de la sentencia Crucilat, en la que el Tribunal Constitucional dijo que incluso aun cuando el presidente de la República había dado un indulto, él mismo no podía anularlo. Claro. ¿Qué posibilidades ve o existen reales de que el Tribunal Constitucional diga que el indulto debe revocarse? Desde nuestra perspectiva, pocas posibilidades, incluso nulas, ¿no? O inexistentes. ¿Por qué? Porque la base final del indulto es el tema médico que en todo momento ha existido, independientemente de las... Hay cuestionamientos en la resolución sí, hay, de la seis, Corte, seis cuestionamientos. ¿No? Justamente pero esos cuestionamientos a los expedientes, no a la salud, pero son a la manera como se ha llevado a cabo el expediente. Sí. Como decíamos también antes, hay lógicas formales y hay lógicas sustanciales. Lo formal no implica necesariamente la invalidez del acto, ¿no? Lo sustancial sí. Y lo sustancial en este caso tendría que darse a partir, por ejemplo, de si no existía esa enfermedad que se dijo que existía. Eso, como en el caso Crucilat, justificó la anulación del indulto por parte de la jurisdicción constitucional que en su momento se dio a través de una sentencia del TC. Bajo esa perspectiva, ese mismo esquema, ese mismo formato tendría que darse aquí. Si se verifica que lo sustancial, que en este caso es la enfermedad o la patología cardíaca que se alegó para justificar un indulto, no existía o fue inexistente al momento que se tomó esa decisión, obvio que estaríamos en el formato Crucilat en la que el indulto tendría que ser anulado. Pero ese es un imposible jurídico porque la enfermedad sí existe. Existe. ¿Usted diría que es un escenario favorable para el expresidente? Sí, por cierto, ¿no? Es un escenario que lo esperábamos nosotros. En todo momento, y usted recordará todas las entrevistas que se me hizo sobre este tema, negué la posibilidad de que la Corte Interamericana diera una resolución anulatoria o de ineficacia jurídica a esta resolución o este decreto. ¿Qué pasa si el TC firmado por el presidente dice Kuczynski, que el indulto es válido, que es constitucional y que se ha hecho, digamos, cumpliendo las reglas que exige una medida como esta? ¿Qué posibilidades hay de que el tema regrese a la Corte y que nuevamente Como le reitero, siempre que existe
inconformidad. ¿Podríamos pasarnos el resto de la vida? Sobre lo ya resuelto, no tendría ya que haber siquiera un pronunciamiento, sino un rechazo liminar. Pero en este caso ya no sería ya de una supervisión de sentencia, sino de un tema de conocimiento. Acordémonos que la jurisdicción internacional en la Corte Interamericana tiene 3 tipos de procedimiento. Uno es el de conocimiento, y el que instaron en su momento por el tema Barriosuelto y la Cantuta y el indulto fue una de supervisión de sentencia. Y otro tipo de procedimiento es el de las medidas provisionales, que fue el caso del TC. Claro, a propósito de eso, tenemos un comunicado del Ministerio de Justicia que ha dicho que el Estado peruano, como corresponde, realizará un análisis serio y en profundidad de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reiteramos que el Estado peruano y este gobierno que lo representa honra y respeta los instrumentos internacionales que ha suscrito. Acataremos el fallo de la Corte como lo hemos venido sosteniendo, y en ese sentido consideramos que lo responsable como Estado y gobierno democrático no es reaccionar agitando banderas, sino asumir una posición seria de análisis antes de expresar cualquier pronunciamiento. ¿Ha habido alguna coordinación con algún representante del gobierno por parte de la defensa del expresidente Fujimori? En absoluto, nunca la ha habido y tampoco la noticia el expresidente? Bueno, la noto con calma, con bastante tranquilidad. Como le reitero, era ya una situación que nosotros de alguna manera sostuvimos en su momento, y nos alegra y nos tranquiliza que en definitiva esta situación o esta posición, que era la que le dijimos en todo momento, es la que finalmente reconoció la Corte Interamericana. Sí, y finalmente, bueno, hoy Keiko Fujimori publicó una fotografía con su padre. En la cuenta, pues, creo que tenemos la fotografía para poder verla. Esa es, ella dice, con esperanza, hashtag con esperanza, justo en el camino, juntos en el camino de mantener su libertad. Pero usted había tenido una posición crítica respecto al rol que había desempeñado la bancada queiquista, por ponerlo, ¿no?, en términos concretos. ¿Esta foto significa una reconciliación política entre padre y hija? Yo creo que ¿Qué lectura le damos cuando todos hemos visto, digamos, la oposición al tema del indulto? Incluso definitivamente la bancada más crítica y más opositora al indulto fue la bancada de Fuerza Popular, ¿no?, que es presidida además por la hija. ¿Cuál es su lectura de la foto, entonces? Yo creo que es una foto de orden personal, familiar, que no tiene nada que ver con las posturas políticas que en su momento se dieron. Creo que las posturas políticas están claras, ¿no? O sea, finalmente el daño paralelo para la pretensión política que en ese momento ellos tenían, que era vacar al señor Kuczynski, pasaba incluso por la posibilidad eventual de anular o de denunciar motivos de nulidad para el indulto, y lo hicieron. ¿No? Que finalmente ello no haya sido así, no es para nada en absoluto, creo yo, una victoria de ella ni de su partido, sino simplemente de la defensa, que en todo momento fue bastante fuerte, la del Estado, la defensa del expresidente. Y desde ¿No ve luego, un uso político de su patrocinado en la fotografía? Puede ser, pero obviamente eso no sería de mi competencia aclararlo o denunciarlo, ¿no? Porque finalmente, creo yo, este es un tema que, como reitero, las personas que han estado siempre detrás en términos de respaldo político han sido claramente Kenji con Bocángel, ¿no? Han sido las dos personas que han llevado adelante este tema, y fue por el señor Bocángel que yo además asumí la defensa del señor Fujimori. O sea, está clarísimo que ahí hay una postura coherente por parte de un grupo e incoherente por parte de otro grupo, ¿no? Correcto, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros para aclarar este tema, un proceso que por lo visto todavía vamos a seguir discutiendo. Hacemos una pausa y regresamos en el programa.